me olvidé, voy a grabar. Ahora sí, chicos, ya estamos grabando. Listo. El tema es uso de los recursos naturales. Cuando hablamos de recursos, recordemos, ¿no? El ser humano tiene diferentes necesidades. Eso todos lo conocemos. Por ejemplo, necesidad alimenticia, que tiene que ver con el alimento, ¿no? Tenemos la necesidad por aprender cosas nuevas, ahí tiene que ver la educación, ¿no? La de salud, necesidad de estar sanos, entonces ahí tiene que ver la de salud. Protegidos, ahí viene, por ejemplo, la policía. Si se dan cuenta, para cada necesidad se intenta de alguna manera poder dar de alguna manera alguna solución a esa necesidad. Pero ahora, hay ciertas necesidades que son un poquito más podríamos decir, difíciles de poder eh, solucionar. ¿Por qué? Porque muchas de estas necesidades, recordemos, se van a poder de alguna manera satisfacerse gracias a la obtención de los recursos naturales. ¿Qué son los recursos naturales? Recursos naturales tienen que ver con vamos a mencionar algunos ejemplos, ¿no? Son, de alguna manera, productos que tú lo vas a poder obtener de la naturaleza, ¿no? Así de simple. Son productos que tú vas a poder obtener de la naturaleza. Por eso dicen recursos naturales, ¿no? Aquí vamos a ver una especie de ejemplo, ¿no? Recuerden que los recursos naturales en este caso son todos los seres que son bióticos y factores abióticos en la naturaleza, del cual el ser humano puede utilizarlo para su propio bienestar. Seres bióticos, recuerda, los seres bióticos, bio tiene que ver con vida, seres con vida, pueden ser animales, plantas, ¿no? Entre otros, ¿no? Creo que así lo podríamos generalizar, ¿no? Animales, ya sabemos todos los tipos de animales que conocemos. Y las plantas de la misma manera, recordemos que ambos tienen vida. Pero también te dice que también son factores abióticos, ¿no? O sea, no necesariamente son solamente los seres vivos, también pueden ser factores abióticos como por ejemplo la luz solar, ¿no? La luz solar es un recurso que el ser humano lo utiliza para obtener energía, ¿no? La fuerza del agua, ¿no? En la hidroeléctrica utilizan la fuerza del agua para también obtener energía. La fuerza del viento, ¿no? Ahí están los molinos, ¿no? Que giran sus astas para poder, cada vez que esas astas giran, se obtienen energía. Entonces, mira, de alguna manera, ¿cómo es que el ser humano ha sido tan ingenioso para poder obtener energía y poder satisfacer sus necesidades? Ahora, estos recursos se van a dividir de dos maneras, así como lo estamos viendo aquí, ¿no? Los recursos que son renovables y los recursos que no son renovables, ¿no? Por ejemplo, aquí los recursos renovables, ¿qué significa? Que se pueden renovar. Hola Angelito, no te preocupes, bienvenido. Me activas la camarita, por favor, y Perdón por la prestamos demora, atención. profesor. No hay problema, Angelito. Listo. Estamos entonces en los recursos naturales. Estamos en la parte, ya sabemos, los recursos naturales son productos que se van a obtener de la naturaleza. Vamos a encontrar dos tipos de recursos, los que son renovables y los no renovables. ¿Cuál es la diferencia? Muy simple, te lo hago muy simple. Mira, los renovables son los que se pueden renovar, regenerar, se pueden nuevamente producir. En cambio, los no renovables son los que no se regeneran, los que no se pueden crear nuevamente. ¿Entienden? Por ejemplo, ¿no? En los recursos renovables vamos a ver, por ejemplo, lo que son los suelos. Ahora, nosotros ya hemos visto, el año pasado los chicos que han estado conmigo trabajando en el huerto, hemos podido reconocer de que el suelo es muy rico. El suelo es rico para las plantas, le dan nutrientes y todo eso. Pero desde hace mucho tiempo atrás se conoce y se reconoce que el suelo tiene vida. Tú, si este año sembraste todo el campo de tomates, eso no significa que tú vas a estar todos los años sembrando tomates. Tienes que darle descanso a ese suelo, ¿no? Y la mejor manera de darle descanso a un suelo es no sembrar nada. Todo lo contrario, de repente echar un poco de abono para que el suelo nuevamente se vuelva un suelo rico. Eso significa que el suelo va a tener tiempos de trabajo y descanso, porque de lo contrario ese suelo también puede morir. Pero, si se dan cuenta, eso depende, ¿no? Prácticamente su existencia depende del cuidado que nosotros le demos. Entonces, cualquier recurso que pueda ser nuevamente regenerado, reconstruido,
o se puede producir más del mismo producto, es un recurso renovable. El suelo es un ejemplo. Cuando hablamos de la flora, estamos hablando de las plantas, ¿no? Por ejemplo, si hoy Tomás, por ejemplo, tiene ganas de comer, no sé, manzanas, ¿no? Tiene ganas de comer manzanita, Tomás. Tomás agarra, saca la manzana y lo puede comer, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque Tomás es inteligente, sabe que en el centro de la manzana va a encontrar unas semillas y de esas semillas puede El crecer lava también. de la vida. Todas las plantas pueden regenerarse, cualquier planta puede regenerarse, pero hay un detalle. ¿Qué pasa si de repente, en vez de cuidar, ¿no? de respetar esas zonas donde hay de repente suelos, plantas, animales, se daña ese ecosistema? Por ejemplo, se echan los residuos de las minas al río, se echan las basuras a los ríos. ¿Tú crees que eso no va a afectar a la naturaleza? Claro que va a afectar. El río Rímac, el que pasa por Huampaní, el que pasa por todo el centro de Chosica, ese río tenía vida. Antes se podía encontrar El pescadito. medio ambiente. Claro, ese río hasta 1970 aproximadamente tenía vida. Pero ahora, ¿por qué ya no hay vida? ¿Por qué no? Ahí, si sale algo, son solamente sapos con dos cabezas. Porque lo Claro, lo hemos contaminado a lo largo del tiempo, ¿no? Lo hemos contaminado, ¿cómo? De muchas maneras, arrojando nuestras basuras y el peor de los daños, haciendo de que el desagüe termine en el río. Hay muchos desagües de las casas que terminan en el río. Mira cómo contaminan. ¿Mm? Esa agua del río es la que nosotros tomamos, pero la gente no lo sabe cuidar. ¿Mm? Entonces, mira, los suelos, la flora y la fauna, cuando hablamos de fauna estamos hablando de los diferentes animales que vamos a encontrar. Una vez que Dime, dijiste Alice. que los suelos tenían vida, pues sería que la madre tierra que tenga vida. Claro, o sea, el suelo tiene vida como tal. Por ejemplo, ¿no? Como les estoy mencionando, ¿qué pasa con un suelo si nosotros de repente sembramos bastantes plantas en un suelo? Todos los años estamos sembrando plantas, plantas, plantas. ¿El suelo tú crees que no pierde nutrientes? El suelo pierde nutrientes porque las plantas absorben esos nutrientes. ¿Qué necesita el suelo? Descansar. Imagínate que al profesor Yair lo hagas trabajar las 24 horas del día. Lo vas a matar. También el profesor Yair necesita tiempo para descansar, para ver sus dibujitos, ¿sí o no? Claro, es necesario, ¿no? Profesor, mi papá no hace eso, mi papá desde las 10 11 se Ujú. va a trabajar y regresa en la noche, todo el día trabaja en su Ah, pero consultorio y no su casa. significa que en verdad todo el día esté trabajando, porque tu papá también se da un tiempo para descansar, para dormir, para comer. No, solamente vuelve, se baña y se echa a dormir nomás, Oh, no se ya, nada. pues ahí hay un tiempo para poder dormir al menos, ¿no? Obviamente que el ser humano va a También, ser dependiente de sus actividades. Dime, Alice. también en los trabajos tienen descansos, Sí, los tienen días de descanso. descansos. El detalle es que hay algunos trabajos que, por ejemplo, el papá de Zoe trabaja de manera, ¿no? Personalizada, ¿no? Como él es dentista, el trabajo de alguna manera depende prácticamente de los que necesitan la atención, ¿no? En cambio, el trabajo de un barrendero, ¿no? Por así decirlo, es un trabajo específico de cierta hora hasta cierta hora, pero de un médico no tiene una hora específica porque uno nunca sabe cuándo hay una emergencia. ¿Eh? Pero bueno, hasta aquí se están Algu- dando cuenta, un Algunos ratito. también trabajan en noche. Sí, algunos trabajan de noche, ¿no? Ahí están los que manejan los trenes. Los que manejan los trenes a veces trabajan de madrugada. ¿Mm? Entonces, miren, de alguna manera el trabajo es diferenciado entre todas las personas, pero aquí estamos viendo de una manera muy clara cuáles son los recursos renovables, son los que se pueden regenerar. ¿Está bien? Eso es lo que quiero que quede claro. En cambio, los recursos, y esos son los recursos renovables, profe, me dirás. ¿Cuáles son los no renovables? Aquí te lo digo. Los recursos no renovables son los que no se regeneran, o si lo hacen, tiene que pasar miles de años. O sea, su regeneración es muy lenta. Por ejemplo, aquí lo dividimos en tres. Todos los recursos que no son renovables son los recursos que son extraídos a través de, por ejemplo, la minería, ¿no? Esos recursos, tú cada vez que encuentras oro, es un oro que no vas a volver a encontrar. ¿O acaso hay una máquina que te produce oro?
No hay, porque si fuese así, ya para qué seguir buscando oro, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, ahí es un ejemplo, ¿no? El oro, la plata, el cobre, el hierro, el zinc, entre otros minerales que son metálicos, eso no se renueva. Tú lo encontraste una vez, pero no lo vas a volver a encontrar. Ah, pero lo bueno es que hay bastante, sí, hay bastante. Pero imaginemos, ¿qué pasaría en 2000 años más adelante? ¿Seguirá habiendo la misma cantidad de metales que hay en la actualidad? Como para preguntarnos, ¿no? ¿Qué ha tenido que pasar para que el oro llegue ahí? Ha tenido que pasar un proceso de miles de años. Miles de años, imagínate, ¿no? Y ahora volver a encontrar oro, es como volver a encontrarte un profesor tan guapo como el profesor Yair, es muy difícil. ¿Sí o no? Ahora, al parte de los que son los minerales metálicos, ¿no? Vamos a encontrar los minerales que no son metálicos, que también son muy escasos, ¿no? Por ejemplo, el granito, la arcilla, la caliza, el yeso, el mármol, ¿no? Es algo que son difíciles de encontrar. Y por último, los energéticos, ¿no? Los energéticos tienen que ver con productos que van a producir energía para movilidad de diferentes eh, motores. El petróleo es uno de ellos, ¿no? El petróleo, el gas, el carbón, el uranio, son de alguna manera recursos que no vas a volver a encontrar. ¿Por qué? Ustedes ya sabrán, ¿no? Cómo es que se produce lo que es el petróleo. Acá yo te pongo un ejemplito para que tú te das cuenta. Dime, Alice. El carbón sale de la madera, se quema y se hace carbón. De la madera, pero hay un detalle. Ese carbón que se encontró de la madera es un carbón que ha sido, uff, ¿cuánto tiempo ha tenido que pasar para que se vuelva carbón? O sea, no es algo, hay un detalle, el carbón lo venden barato, pero en algún momento el carbón va a ser tan escaso que el carbón va a valer seguramente el mismo precio que el oro. Todo va a depender de la cantidad que haya. Ahora, por ejemplo, el petróleo, ¿cómo es que se realiza? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se produzca el petróleo? Ustedes tendrán de alguna manera sus, ¿no? Sus muñequitos de plástico, ¿no? Aunque no lo crean, tienen muñecos hechos de restos de dinosaurios. Y ahora, Por eso yo te enseño algo. espérate, Pierito, quiero terminar mi explicación. Ahora, ustedes, como les menciono, ¿no? Ustedes tendrán diferentes tipos de juguetes que son de plástico, pero hay un detalle. Ese plástico en algún momento seguramente fue algún dinosaurio en el pasado. Pero ¿qué pasó? Mira, hace mucho tiempo, ustedes saben de que la Tierra pasó por diferentes momentos, ¿no? La era de hielo, la era de donde la Tierra era prácticamente una gran bola de fuego, ¿no? Eh, entre otras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En todo ese proceso de formación de la Tierra, de los continentes, entre otros, hubieron diferentes especies, entre ellos los dinosaurios que nosotros conocemos, el megalodón, el diplodocus, ¿no? El estegosaurio, el espinosaurio, etcétera. ¿Qué pasó con esos dinosaurios? Imagínate. Primero, este es el suelo, ¿ya? El dinosaurio estaba caminando por ahí y de repente ¡pium! Murió. Se murió. Y al igual que este dinosaurio, muchos dinosaurios comenzaron a morir. Comenzaron a morir muchos dinosaurios. ¿Dónde caían esos dinosaurios? Obviamente van a caer en el suelo. ¿Y qué es lo que pasaba? Recordemos, ahí en ese momento había muchos volcanes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Los volcanes comenzaron a Sí. estallar. Y ahora, los volcanes cuando estallan no solamente van a botar lava, primero botan ceniza. O sea, encima de esos cuerpos que están muertos de dinosaurios y de diferentes especies, ¿qué va a caer? Ceniza. Le hace una capa de ceniza. Encima de esa ceniza, ¿qué va a caer? Imagínate, lluvia con barro, ya otra capa ahora de barro. Ahora, encima va a caer lo que es, ya imagínate, el volcán ya explosionó, está botando la brea, ahora bota brea, que más adelante se va a convertir en una especie de suelo. Y así poco a poco se va aumentando esa capa de suelo una y otra vez. Pasaron miles de años. Es Dime. que llueve. Ah, y llueve, ¿no? También va a generar más barro, otra capa de suelo. Y así ha pasado mucho tiempo. ¿Y qué pasó con esos seres vivos que se están descomponiendo? Ha pasado un gran proceso de tiempo y esos seres vivos se van a convertir en petróleo. Ahora, hay un detalle. Uno cuando encuentra algún tipo de mineral, ¿no? O mineral o producto energético, no lo encuentra solamente ese producto, siempre lo encuentra en pareja.
Por ejemplo, si tú encuentras una mina de oro, posiblemente también encuentres plata. Si tú encuentras petróleo, posiblemente también encuentres gas. Ahora, te explico por qué. Tú sabes que los seres vivos cuando se descomponen botan bastante gas. Por ejemplo, si yo ahorita muero después de 2 horas, yo ya estoy expulsando bastante gas. Ahora, pero si estoy, imagínate, en un cajón cerrado, ese gas puede ser de alguna manera tóxico. Por eso es que cuando uno quiere encontrar petróleo, lo primero que va a encontrar es gas. Ahí está, por ejemplo, nosotros tenemos uno con Loreto, si no me equivoco, el gas camisea, ¿no? Ahí se ha encontrado petróleo y gas. Entonces, pero obviamente, mira qué ha tenido que pasar para que se produzca petróleo. ¿Tú crees que es fácil hacer petróleo? No lo es. Por eso es un recurso no renovable. ¿Está bien? Acá te menciono, ¿no? Que el gas natural es un derivado del petróleo. Recuerda que es, ¿no? Es el gas que liberan los seres vivos cuando se están pudriendo y de ahí se va a convertir en gas. Obviamente ese gas va a ser útil para diferentes artefactos, ¿no? Por ejemplo, las cocinas que nosotros utilizamos, los vehículos, ¿no? Que algunos ya utilizan gas natural, ¿no? Entre otros. Muy bien, chicos. Ahora, hay una dinámica de los ecosistemas que es interesante de ver, ¿no? Por ejemplo, un ecosistema puede ser alterado por diferentes causas. Pueden ser naturales o pueden ser ocasionadas por el ser humano. Por ejemplo, una causa natural, una sequía, ¿no? El ser humano no produce sequías, pero es algo natural. ¿Y eso puede afectar a la naturaleza? Claro que sí. Un terremoto es algo natural. ¿Puede afectar? Claro que sí. Ahora, profe, y me dijiste algo de que causas humanas, o sea, el ser humano puede afectar a la naturaleza. Claro que sí. Hoy en día, por ejemplo, se está haciendo, de repente ustedes habrán visto en la tele, se está, de alguna manera, se está denunciando de que muchos trabajadores por ICA están reclamando de que las mineras están contaminando los ríos. ¿Eso acaso lo hace la naturaleza? No lo está haciendo la naturaleza, eso lo está haciendo el ser humano. Contamina el río para poder traer más oro. ¿Acaso el oro se toma? ¿Acaso el oro te sirve para producir más plantas? De alguna manera, mira, el ser humano puede afectar tanto o peor, diría yo, que la misma naturaleza a los seres vivos. Ahora, recordemos, ¿no? De que de alguna manera hay cierta responsabilidad para el ser humano. Aquí, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Una causa de que puede deteriorar un ecosistema. Por ejemplo, la degradación del ecosistema. Acá vemos un ejemplo de una gran talificación. O sea, están extrayendo gran cantidad de madera de la selva, considerada el pulmón del mundo. O sea, aparte de que ya dejaste prácticamente toda la zona urbana sin árboles, porque prefieres poner casas que árboles, ahora te está yendo hasta la selva a cortar más árboles. ¿Acaso no muchas personas no se dan cuenta de que los árboles son de donde se extrae no solamente oxígeno, sino también alimento? Sirve de hogar para muchos animales que en la actualidad inclusive están en peligro de extinción. Cuidado, hay que tomar buenas decisiones, hay que ser conscientes de lo que está pasando, chicos. La sobrepoblación, ¿no? Hasta para una hormiguita. Claro, hasta Porque para las una... hormiguitas también viven Para en los cualquier, para cualquier ser vivo, diría yo. Para la próxima clase les voy a traer una especie de video donde se escucha el canto de un ave que está extinta en la actualidad. Da bastante impotencia porque es un canto muy hermoso, pero ¿sabe qué es lo triste? De que se le escucha cantar a un ave que es macho y el ave macho está buscando a través de su canto a la hembra. Lo triste es que él no sabe que es la última ave de su especie. Imagínate, ¿no? Eso es triste, da impotencia, pero es lo que causa el ser humano. La sobrepoblación, que prácticamente le quitas territorio a la naturaleza para que tú pongas tu casa. ¿Mm? Después nosotros nos quejamos porque un puma entró a mi casa, ¿no? Se llevó a mi perrito, sí, pero tú le estás quitando su terreno. ¿Dónde quieres que viva? La caza y la pesca desmedida, ¿no? Hay muchas personas que van de cacería y matan cualquier animal, no se van a dar cuenta de que a veces los animales que están cazando son de repente, ¿no? Hembras que están en estado de gestación, posiblemente están preñadas.
poco a poco estás acabando con esa especie. ¿Mm? Y a veces ni siquiera es por alimento, a veces solamente es por tener su trofeo, como trofeo. Mira, yo cazé este león. Qué ilógico, ¿no? Qué ilógico de que algunas personas sean tan egoístas con la naturaleza. Y la contaminación, que yo diría es uno de los peores que nosotros los seres humanos causamos, ¿no? El peor daño que le causamos a la naturaleza es la contaminación. ¿A través de qué? A través de las fábricas, de las minerías, de esas personas que arrojan sus desperdicios a los ríos, tiran del desagüe a los ríos. Ojalá que en algún momento todo esto mejore, pero no seamos pesimistas, ¿no? De alguna manera nosotros tenemos que entender de que nosotros somos la esperanza. Si algo queremos cambiar, empecemos por nuestras propias actitudes. Eso es lo importante, chicos. No se desesperen, no se pongan tan tristes. Como diría el dicho, lo peor que puede pasar es que nada pase. Entonces ustedes pueden hacer de que algo pase, ¿no? Algo puede pasar. De repente, guardando las bolsitas que en vez de botarlo a la pista, a la calle, ¿no? Recogiendo los desechos, ¿no? Que de alguna manera algunas personas no tienen cuidado ni responsabilidad, ¿no? Claro, pueden cambiar muchas cosas y podemos empezar por nosotros mismos. A ver, chicos, vamos a resolver lo que es esta actividad. Dice, a ver, quiero escuchar la dulce voz de Zoe. Zoe, léeme por favor esa lecturita de la número 1. Dice, lee el siguiente caso, luego responde las preguntas. Te escucho, Zoe. Ok, dice, una playa muy particular. Eduardo y su familia se dirigieron hacia una playa, que es parte de una bahía, para pasar el fin de semana. Cuando se acercaron a la orilla, observaron que tenía restos de envoltorios y su agua estaba con manchones de sustancias aceitosas. Muchas gracias, Zoe, ¿no? Mira qué es lo que tenía esta playa, ¿no? Tenía envoltorios, de repente plástico, sustancias aceitosas. Posiblemente la gente ha botado aceite por esa zona. Grasa, ¿no? ¿Qué grasas habrán botado, no? Recordemos que por cada litro de aceite se necesitan 1000 litros de agua para limpiar ese aceite que está en el agua, ¿no? Imagínate. A ver, dice, ¿cuál es el origen de la contaminación de la playa? ¿Ustedes qué responderían? ¿Cómo podríamos responder? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el motivo? Profesor, Te escucho, Johnny. Te escucho, Johnny. cuando un barco se hunde grande, que vienen personas, o de la guerra que hubo antes, un documental donde cuando se hundieron esos barcos hubo una contaminación. Claro, hay, por ejemplo, ¿no? Nosotros debemos entender de que hay ciertos barcos que transportan grandes cantidades de petróleo. Y hay accidentes en el medio del mar donde el petróleo se escapa. Imagínate, y se puede ver claramente todo el mar negro de petróleo. Es una Sí, Son pero pérdidas profesor, irreparables. Dime, Pierito. Te había escuchado, pensé que me querías decir algo, Pierito. Estamos de acuerdo, pero, ¿no? Que el ser humano de alguna manera es culpable de muchas cosas que posiblemente se puedan sí, cambiar. profesor, no sé cuál es el origen del ser humano. Listo. Entonces, ¿cuál sería el origen de la contaminación de esta playa? ¿Qué El pondríamos? ser humano Pero, contaminando. claro, esa es la respuesta, ¿no? El origen, ¿no? Muy bien, Zoe. El origen de la contaminación de las playas. Claro, el ser humano es culpable, pero ¿cómo es que el ser humano afecta a las playas? ¿Cómo las contamina? Tirándole Ah, basura, tirándole cáscara, muy bien, tirándole... entonces vamos a poner la siguiente respuesta. El origen de la contaminación de las playas es la irresponsabilidad del ser humano. ¿Estamos de acuerdo con esa respuesta? El ser humano es irresponsable, no se hace responsable de sus acciones. ¿Sí o no? A ver, ¿cómo afecta la contaminación del agua a los seres que habitan en ella? ¿Cómo puede afectar esa contaminación a los seres que viven en ella? Eso te lo voy a dejar para que tú me lo respondas. ¿Está bien? El segundo puntito va para ti.
¿Qué pasaría con los peces que viven en esa bahía si estuvieran altamente contaminada? Los peces vivirían... Se mueren los pescados. Muy bien, Pierito, se morirían. Le voy a dejar también el tercer puntito para que tú mismo lo respondas con tus propias palabras. Yo solamente te estoy ayudando por el momento en el primer punto. Dime, Tomás. Te escucho, Tomás. Todo eso ya lo hice. Muy bien, Tomás, muy bien. Muy bien. Entonces, si ya lo hemos hecho, creo que ya estamos con una preocupación menos, ¿sí o no? Ya cualquier cosita, si ves algo interesante de añadir, tú lo añades de manera voluntaria, ¿está bien? Igual prestemos atención. Dime. Está bien, no hay problema entonces. Dice, ¿qué pasaría? Bueno, el segundo puntito y el tercer puntito saben que ustedes lo hacen. Cuarto puntito, ¿qué se puede hacer para cuidar este ecosistema? Acá te pregunto, ¿qué cosas podemos hacer para cuidarlo? De repente concientizando a las personas, poniendo policías para que vean, ¿no?, quiénes están botando la basura, de repente poniendo, no sé, prohibiendo que las personas que llevan ciertos alimentos no ingresen a las playas, ¿no? Prohibiendo que las personas lleven de repente productos que sean de plástico, ¿no?, a la playa, ¿no? Podría ser una buena solución, ¿no? De alguna manera eso evitaría que se contamine tanto las playas. Aunque recordemos, las playas son también el último punto a donde llegan los ríos. Todos los ríos al final van a llegar a las playas. Pero ¿cuál es el detalle? ¿Acaso por el río no llega también basura? Entonces creo que podríamos hacer muchas cosas, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas. Eso te lo dejo para ti. Dice, escribe 2 ejemplos de recursos renovables y 2 de recursos no renovables. A ver, un ejemplo de recurso renovable. Te pregunto a ti, Angelito, ¿qué me dirías? Un ejemplo de un recurso renovable. La fauna. La fauna, claro, ¿no? natural. Muy bien, muy bien, muy bien. La fauna, por ejemplo, una fauna puede ser, ¿no?, las ovejas, ¿no? Las plantas también, claro. Ustedes, se lo dejo para ustedes. Un ejemplo de un recurso no renovable, Dante. De un recurso no renovable. El oro y la plata. Muy bien, Dante. El oro, la plata, el petróleo, el gas, el cobre, el zinc, Pero que etc. podemos agregar más ejemplos en recursos. Los que te alcancen, los que te alcancen. Yo te pido 2, Ok. pero si te alcanza más espacio para uno más, no hay problema. Zoe, hazle un llamado de atención a Alejandro. Dile que estás en clase. No puede hacer eso, Zoe. O si no, yo mismo tendré que ir a llamarle la atención, dile. Es que Alejandro está jugando en la computadora y está jugando juegos con Wi-Fi y Alejandro después no quiere y esas cosas. Ya, avísale a alguien para que no te incomode. Aunque ya vamos a terminar la clase, vamos a resistir un poquito. La número 3 dice, lee las preguntas y marca con un check la respuesta correcta. O sea, te estoy pidiendo que marques. En cada pregunta hay 3 alternativas. Tú marcas solamente una de ellas. Por ejemplo, ¿en qué consiste la deforestación? ¿Cuál marcaría usted, Samuelito? Samuel, te escucho. ¿Cuál marcarías tú? ¿En qué consiste la deforestación? ¿Cuál marcarías tú, Samuel? Samuel, te estoy hablando. Creo que no me estás atendiendo. Sí, profe. Ya, te estoy preguntando, ¿en qué consiste la deforestación? ¿Cuál de las 3 alternativas tú marcarías? ¿Quitar las flores de una planta, la tala insostenible de los árboles o cultivar las plantas en los bosques? ¿Cuál tú marcarías? ¿Quitar las flores de una planta? Muy cerca, pero diría que hay una mejor alternativa por ahí. Léelo bien. Pero eso yo diría cultivar plantas en los bosques. Ahí nos alejamos de la respuesta. La respuesta en sí es La la tala tala insostenible insostenible. de los árboles. Porque te estoy preguntando, ¿en qué consiste la deforestación? O sea, el poder quitar plantas de un lugar. Deforestación es sacar plantas de un lugar, ¿no? Y cultivar plantas es lo contrario, ¿no? La forestación es cultivar plantas. Deforestación es quitar las plantas. Entonces, así como yo respondí el primer puntito, ustedes van a responder el segundo y el tercero. Recuerden que es una respuesta para cada puntito, ¿está bien? Ahora, acá dice, analiza y complete el siguiente cuadro. Dice, las diferencias, recursos renovables o recursos no renovables. ¿Cuál es la diferencia?
Por ejemplo, En recursos... que unos escucho. en que unos se pueden conservar años, en que uno lo puede ver en años y otros no. Ya, duran poco tiempo. Ya, los recursos renovables, cierto, los recursos renovables duran poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, si tú sacas ahorita una manzana, esa manzana de repente en 5 días ya se pudrió. Pero en cambio, el oro se pudre, el oro no se pudre. El oro, uff, ¿cuánto tiempo dura, no? Dura mucho. Listo, dura poco tiempo, dura mucho tiempo. Otra diferencia. ¿Qué podríamos colocar? ¿Los recursos renovables tienen vida? Sí, tienen vida. Claro, tienen vida. Tienen vida. Pero los recursos no renovables, ¿alguno tendrá vida? No, no tienen vida. No tiene vida. Muy bien. ¿Qué otra diferencia podemos encontrar? ¿Qué otra Su diferencia? forma. La forma. ¿Cómo es eso? Podríamos decir, se regeneran rápido. Su regeneración es muy rápida, ¿no? Y la de recursos no renovables Es no muy se lenta. regenera. Claro, o no se regenera o se regenera muy lentamente, como el petróleo. Tiene que pasar miles de años para volver a producir petróleo. No se regenera o es muy lenta, ¿no? Listo. ¿Habrá otra diferencia? Si ustedes encuentran más diferencias, ustedes lo colocan. ¿Está bien, chicos? Por el momento yo te estoy ayudando con 3 opciones. Ustedes piensen, intenten exprimir las neuronas para que produzcan una buena sinapsis y puedan producir buenas respuestas. Hasta el momento yo estoy dando 3 respuestas. Ustedes creo que pueden dar un poquito más de respuestas. Creo que hay unos 3 campitos. De repente 1 o 2 respuestas adicionales y creo que sería suficiente. La número 5 ya es una pregunta más reflexiva, ¿no? Es una pregunta como para que ustedes piensen, se diviertan. ¿Por qué debemos cuidar y respetar los recursos naturales? ¿Por qué debemos respetar y cuidar esos recursos naturales? Para que no Algunos se ejemplos. contamine y para que no desaparezcan más las especies. Claro, podríamos decir para que las especies no se extingan, ¿no? Para poder contar con ese producto durante un largo tiempo. Imagínense, ¿ah? ¿A quién le gusta comer el plátano? Platanito, ¿quién le gusta el plátano? Yo porque me gusta Es muy rico el plátano, ¿sí o no? Yo he visto A mí algunos me gusta, artículos... profesor, a mí me gusta. Muy bien. Yo he visto algunos artículos donde dicen de que si el plátano está comenzando a aparecer una especie de bacteria que posiblemente haga que todos los plátanos que existen desaparezcan. Ahora, ¿se imaginan un mundo sin plátanos? ¿Imaginan qué sería decirle a sus nietos en algún momento existió esa fruta pero ahora ya no existe? Qué curioso, ¿no? O sea, imagínate. Y eso podría pasar. Entonces, Profesor, dime, Johnny. y es un problema también para los animales que lo consumen. Claro que sí, no El solamente es un mono. problema para el ser humano, es un problema para El toda la mono. naturaleza, ¿no? El mono come plátanos. Claro, o sea, no solamente es un problema, no es Profesor, solamente un problema para el ser humano, más allá del ser humano es un problema para la naturaleza. Y si algo le pasa a la naturaleza, le va a afectar bastante al ser humano. Dime, Alice. Acá en el techo están viviendo 2 aves, bueno, no, está viviendo ave con sus nidos, porque siempre, antes me molestaban, plac, plac. Ah, no, claro, las avecitas hacen su nido, pero hay que darles una especie de En mi tolerancia. techo. Hay que ser empáticos con esas aves y con cualquier animal, ¿no? Aunque llovió, pero igual siguen ahí. Hay que cuidar a todos los animales y seres vivos. Muy bien, chicos, eso ha sido la clase de hoy. Avancen con su tareita. Se me acaba el Zoom, si no seguiríamos conversando. Cuídense mucho, chicos. Chao, profe. Ya se acaba el Zoom. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. profesor, Johnny, se acaba el Zoom. Me preguntas por el WhatsApp. Yo te respondo. ¿Está bien, Johnny? Ah, dime. era una pregunta de... ¿Qué hacemos si un pajarito se cae de su nido a tu casa? Lo mejor es darle atención, cuidado, protegerlo, ¿no?
porque en algún momento se van a ir.